Y para no retrasar el programa, que está muy justo en las pláticas, le voy a ceder la palabra a la doctora Aloha Meave para que ella coordine toda la mañana. Como ustedes, muchos ya la conocen, ella es la jefa de resonancia magnética del Instituto Nacional de Cardiología y fue la que precisamente coordinó toda esta serie de pláticas y también invitó a los profesores. Así que le agradecemos muchísimo a la doctora toda esta excelente organización y le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor Quiroz. Gracias por la oportunidad. Y hola, buenos días a todos. Les agradezco su presencia. El de hoy, como dice el doctor Quiroz, siempre los sábados son un poco más complicados, pero igual también puede ser más fácil, sobre todo por nuestros trabajos, podemos estar aquí presentes. Y bien, entonces, la organización del día de hoy es la continuación del bloque de ayer cardiovascular. Hoy vamos a estar más dedicados a la parte vascular. Va a haber una modificación al programa, por favor, y tendremos como primera presentación al doctor Eric Kimura. El doctor Eric Kimura está viendo un radiólogo muy conocido. El doctor Eric Kimura es el director del grupo CT Scan en Lomas Altas y adscrito en el Instituto Nacional de Cardiología en el área de investigación. El doctor Kimura presentará la plática denominada Triple Rule Out. Esta es una plática muy interesante, ya que es algo a lo que estamos expuestos todos, prácticamente todos en todos los hospitales. Es el paciente que llega a la sala de urgencias con dolor torácico. Y es muy importante hacer el diagnóstico. Y aquí definitivamente los que estamos dedicados a imagen jugamos un papel muy importante en esa etapa crítica. Doctor Kimura. Muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, lo que vamos a tratar de abordar en los siguientes minutos es cuál es la evidencia actual que existe en relación a este tipo de protocolos, el famoso triple o doble descarte, en el área de urgencias. Entonces, los objetivos son conocer la evidencia actual y voy a enlistar una serie de causas principalmente de tipo cardíaco, cuya presentación es el dolor torácico. No voy a hablar esencialmente de nada de la aorta ni de nada de la tromboembolia pulmonar, porque hay módulos especialmente dedicados a esta parte y me voy a centrar mucho más en causas de dolor torácico de origen cardíaco. Esta es la lista de las emergencias cardíacas. La verdad es que es una lista bastante grande y esencialmente la emergencia cardíaca desde el punto de vista clínico se puede dividir en tres formas de presentación dominantes. Uno que es el dolor, que es lo que nos compete en esta mañana, la parte de disnea o hemoptisis con las diferentes etiologías. Y dentro de todo este listado, únicamente su servidor les va a mencionar cuáles son las causas que eventualmente por dolor torácico tienen un origen cardíaco. ¿Qué tan importante es el dolor torácico agudo? Creo que la doctora Loja lo ha resumido perfectamente bien, es un escenario bastante frecuente. Estos son datos de la Unión Americana, 6 millones de casos son atendidos cada año en unidades de urgencia en Estados Unidos por dolor torácico, de las cuales aproximadamente una cuarta parte son de origen cardíaco y el resto generalmente son de origen no cardíaco. No necesariamente significa no cardíaco que el diagnóstico se centre únicamente en la parte de la aorta y la tromboembolia pulmonar, sino como ustedes reconocen, hay incluso causas de tipo gastrointestinal que pueden generar esto, obviamente las cosas de músculo esquelético. Otro dato importante en relación al dolor torácico en urgencias es que solo la mínima proporción de estos pacientes, aproximadamente el 10 a 20%, van a tener una presentación típica, ¿ok? Otro dato adicional es que un porcentaje realmente grande, el 60%, pueden llegar a ser admitidos, entre comillas, de manera innecesaria, y vean, los costes de atención son verdaderamente elevados, hasta $11,000 millones cuesta la atención de pacientes que tienen dolor torácico agudo y que una proporción superior al 50% son admitidos de manera innecesaria. Y además, el 5% de los que eventualmente son egresados, finalmente la causa subyacente sí era cardiopatía isquémica y en este grupo de pacientes se incrementa al doble las complicaciones.
Y obviamente, como se comenzó todo el simposio del día de ayer, la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte prácticamente en todo el mundo. De tal forma que se tiene que tener en consideración que, dado que un porcentaje alto son de origen no cardíaco, hay que empezar a pensar en esos diagnósticos diferenciales. Y un ejemplo se los muestro a continuación. Este es un paciente del instituto, tiene 50 años, se presenta con dolor torácico, disnea, tiene náusea y vómito. Ya había tenido antecedente de cardiopatía isquémica, había sido un paciente revascularizado. Tan es así que los médicos, cuando llegaron al área de urgencia, lo primero que pensaron era que más bien ahora tenía, por el descontrol hipertensivo, una disección aórtica. Y bueno, este paciente tenía un catéter central y además se puede ver la balonización apical, pero la causa del dolor torácico de este paciente era una perforación esofágica, entonces tenía un neumomediastino y tuvo un síndrome de Boerhaave, ¿no? Entonces, en este caso, el escenario clínico fue el de la presentación, entre comillas, clásica en el área de urgencias. El diagnóstico diferencial que se consideró de manera primaria fue algo aórtico en un paciente que ya era además isquémico y acabó siendo algo gastrointestinal. Entonces, ese es justamente el problema al que se enfrentan los médicos clínicos en el área de urgencias. ¿A qué se le denomina la estrategia convencional del manejo de un paciente que se presenta con dolor torácico en una sala de urgencias? Ustedes lo reconocen perfectamente bien, una estratificación clínica. Se realiza una curva enzimática y posteriormente se le hace electrocardiografía seriada con prueba de esfuerzo, dependiendo de cuál sea el protocolo dentro del hospital. Sin embargo, se reconoce perfectamente bien que pues, esto desafortunadamente conlleva tiempo. No necesariamente es la forma más precisa de evaluar a los pacientes. Vean cómo, de acuerdo a datos del estudio ROMICAT, el electro inicial puede ser completamente, bueno, tiene una sensibilidad muy baja, de aproximadamente el 30% en este tipo de escenarios. Y incluso la prueba de esfuerzo en banda, nuevamente, el escenario genera una sensibilidad bastante baja. Por lo que se ha cuestionado mucho en la parte clínica si realmente este debe ser el método a seguir en todos los pacientes. Digo, debe haber un grupo, un subgrupo de estos pacientes que se presentan en urgencias que posiblemente realizar un tamizaje diferente pueda ser mucho más sencillo, dado los elevados costos de atención que esto conlleva, y que obviamente esta prueba, en caso de que se realizara, fuera lo más eficiente posible. Esto en términos de exactitud y rapidez, y que nos permita justamente hacer el desglose y descartar la gran cantidad de diagnósticos diferenciales que tienen este tipo de pacientes, y que eventualmente eso disminuya las hospitalizaciones innecesarias y los egresos prematuros. Entonces se pensó en particular en la tomografía, que es la estrella del triple descarte, y las características ustedes las reconocen perfectamente bien. ¿Por qué pensar en tomografía? Rápida, no es operador dependiente, alta resolución espaciales, verdaderamente versátil porque permite no solo la evaluación cardiovascular, sino también de otra gran cantidad de áreas anatómicas, y que en el caso muy particular, por ejemplo, de los síndromes aórticos agudos y de la tromboembolia pulmonar, permite una evaluación muy precisa de la pared y de las luces vasculares. Dentro de ese abordaje tradicional que les comentaba, el primer punto que posiblemente incluso si se decide hacer un triple descarte y que no se tiene que perder de vista, es la evaluación clínica. Y la estratificación de riesgo se puede hacer esencialmente a través de dos herramientas. Uno, el establecimiento del score de riesgo de TIMI, que más o menos se los pongo acá, que toma en consideración 7 variables. En caso de que el paciente cumpla algunas de ellas, se va haciendo una sumatoria, y finalmente el paciente debe ser acomodado de acuerdo a esta escala en si el riesgo es alto, bajo o moderado. Y esencialmente el grupo, el nicho de acción del triple descarte debería ser considerado en pacientes que tienen un riesgo bajo o moderado, en donde la evaluación tradicional versus la imagen no invasiva, posiblemente de acuerdo a la evidencia que les voy a mostrar, podría favorecer incluso por rapidez y costes de atención hacia la evaluación por imagen no invasiva. Y aquí, repito, es en donde el triple o doble descarte entra en juego. La segunda forma en que se puede hacer esta evaluación del riesgo es tomando en consideración factores de riesgo y las características del dolor. La famosa escala de probabilidad preprueba de Gibbons, que fue descrita ya hace varios años, en donde, pues como ustedes ven marcado en rojo, son todos los escenarios en donde el paciente, de acuerdo a sus características y factores de riesgo de acuerdo a edad y género,
están acomodados dentro del riesgo intermedio bajo y que por ende, si se fijan, es prácticamente el 90% de los escenarios en donde eventualmente si el paciente se presentara en la sala de urgencias, valdría la pena considerar si el doble o triple descarte se debe de realizar. El doble o triple descarte, como su nombre lo lleva implícito, es tratar de que a través de un solo método de estudio, en una sola inyección, se puedan evaluar por lo menos 2 de los 3 lechos vasculares torácicos de mayor relevancia. Me refiero a las arterias pulmonares, descartar que tenga tromboembolia, algún síndrome aórtico agudo o que tenga cardiopatía isquémica. Y aquí desde el punto de vista técnico, lo que se tiene que considerar son las curvas tiempo-atenuación, que en particular tienen una separación de aproximadamente 12 segundos entre que se pinte la circulación pulmonar y que ese medio de contraste llegue ahora a la circulación sistémica y coronaria. Ese es realmente el punto que deben ustedes de considerar cuando hacen la protocolización dentro de la consola. La recomendación muy particular que yo les doy es que se haga un protocolo de cuádruple inyección, en donde se haga una inyección inicial con medio de contraste para la opacificación inicial de la circulación sistémica, posteriormente una solución salina, que sería la segunda inyección, una tercera inyección a un caudal mucho más bajo, no mucho más bajo, pero más o menos como de 3 o 4 mililitros, de un volumen bajo para la opacificación justamente de las arterias pulmonares y finalmente una cuarta inyección de solución salina. Justamente el timing para que den estos 12 segundos que típicamente separan una circulación de la otra desde el punto de vista del medio de contraste es lo que deben de ustedes compensar en la solución salina de la segunda inyección. El volumen total de medio de contraste, al incrementar ustedes el volumen de exploración, también lo tienen que incrementar. Más o menos con este protocolo de 4 inyecciones, el volumen total de contraste debe estar alrededor de los 90 mililitros. Entonces, sigue siendo de cualquier forma un protocolo, entre comillas, de baja administración de contraste intravenoso. ¿En quiénes estaría indicado hacer un triple descarte, un doble descarte? Forzosamente tienen que tener la sospecha de que por lo menos 2 de los 3 lechos puedan ser el diagnóstico diferencial. Que el paciente no tenga un electro concluyente y los marcadores séricos sean negativos, o como ya dijimos, hacer la estratificación de riesgo de acuerdo a las herramientas clínicas que les he mencionado. ¿Qué tan bueno es el método? Entonces, las siguientes láminas van a hacer justamente eso. Esto es desempeño de 64 detectores y por probabilidad, ¿no? Entonces, ustedes saben, en términos generales, que el principal valor que tiene la angiotomografía de arterias coronarias es que el valor predictivo negativo, vean en este metaanálisis del Dr. Hammond, es cercano al 100%. Dependiendo de la serie, incluso el promedio más o menos va quedando en 98-99% y en este metaanálisis resultó del 96%. Y cuando eso lo desglosan ahora por probabilidad, nuevamente ven que ese valor predictivo negativo es verdaderamente alto cuando la estratificación de riesgo coloca al paciente en una probabilidad baja o intermedia. Vean cómo desafortunadamente en las probabilidades preprueba elevadas el valor predictivo negativo baja de manera significativa. Lo importante en una prueba de tamizaje, por ende, es caer siempre en este punto, ¿no? Que el valor predictivo negativo sea muy alto para que no se les vaya un diagnóstico que es potencialmente muy serio. Hablando ahora de solo tomografía en el área de urgencias, nuevamente el valor predictivo negativo es prácticamente el 100%. Esto es ahora un poco de un desglose desde el punto de vista de costo y beneficio, qué tan bueno es el método. Hay varios estudios y vamos a desglosar esta tabla en términos generales en esto. Generalmente hay algunos estudios que han demostrado que el tiempo a la alta del paciente se disminuye de manera significativa si se utiliza a la tomografía computada como el método que permite esa decisión. Segundo, los costes de atención también disminuyen de manera significativa. Y finalmente, bueno, exactamente lo mismo, los costes de atención disminuyen. Triple rule out. Lo anterior fue tomografía en área de urgencias. Ahora, puro triple rule out. Nuevamente es una tabla ciertamente llena, pero nuevamente los puntos interesantes de estos estudios son: el valor predictivo negativo es verdaderamente alto, se acorta los tiempos de atención, y prácticamente no hubo ningún desenlace en seguimientos tempranos a 90 días. Por ende, lo que les acabo de decir es que hasta el día de hoy, si ustedes tienen un estudio de tomografía normal, prácticamente se está descartando completamente la posibilidad de enfermedad coronaria significativa. Coros normales, si ustedes hacen 100 estudios, únicamente van a tener un 1% de falsos negativos.
¿ok? Entonces, muy importante nada más tomar eso en consideración, siempre y cuando la probabilidad preprueba del paciente sea baja o intermedia. Vamos a desglosar un poquito más algunos de los estudios que les acabo de mencionar. En particular, la primera parte del ROMICAT, en donde el valor predictivo negativo es del 98%, y cuando se ven los desenlaces en pacientes que tuvieron 0 lesiones o lesiones menores del 50, no, sin lesiones, perdón, los desenlaces fueron prácticamente del 0% en el seguimiento. El ROMICAT 2, una vez que se demostró que el método era seguro, se implementó de una forma multicéntrica. El anterior fue solo de un solo centro. Este ya se reclutó a 1000 pacientes y si bien no hubo un menor costo al final del análisis, cuando se desglosa un poco la información, vean cómo los pacientes que cayeron en el brazo de tomografía en comparación a la evaluación estándar, tuvieron el 50% de los pacientes una alta mucho más temprana que el 50% de la evaluación tradicional. Entonces, lo que les quiero decir con esta tabla es de que si la selección en el área clínica de urgencias del riesgo del paciente es la correcta, posiblemente este porcentaje puede incrementar muchísimo más y por ende los costos de atención definitivamente bajen, como se demostró en el estudio Beacon, en el estudio ACRIN. En el estudio Beacon en particular, la diferencia fue que en comparación al estudio del ROMICAT, se emplearon desde el punto de vista bioquímico troponinas de alta sensibilidad. Es por eso que en este estudio en particular, cuando vemos ahora el análisis de comparativo del ACRIN, del ROMICAT y del Beacon, lo que fue la estancia en el área de urgencias no hubo modificación entre los dos métodos, a diferencia de lo que ocurrió con los otros dos estudios que previamente les he mencionado. Pero en este estudio definitivamente una diferencia bastante significativa en los costos de atención. Entonces esto incluso para las unidades gubernamentales tiene un impacto económico bastante elevado. Por ende, ¿qué dicen las guías en base a esta información que les acabo de decir? En particular la angiotomografía computada, en el caso en donde la probabilidad de un diagnóstico no cardíaco se pueda tomar en consideración, bueno, más bien se puede descartar porque es un clásico escenario de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, pues obviamente es un riesgo alto, ahí no estaría indicado el triple rule out. Sin embargo, en aquellos pacientes que no tienen per se muchos datos que hagan sospechar que hay una elevación un síndrome coronario agudo con elevación del ST, definitivamente el método está perfectamente bien catalogado de uso apropiado del triple descarte o la tomografía en el área de urgencias, y en el triple descarte nuevamente si la probabilidad de que las causas de presentación del paciente sean no bajas definitivamente puede ser apropiado. Vamos a pasar a la parte como de show and tell, simplemente desglosar cuáles son algunas etiologías que pueden presentarse como dolor torácico. Repito, vamos a tocar únicamente el tema de corazón, en el resto de la mañana se desglosará la parte de la aorta y de la arteria pulmonar. Y en particular las causas de dolor torácico se pueden clasificar de origen cardíaco en aterosclerosas y no aterosclerosas. Empecemos con las aterosclerosas, que obviamente son mucho más frecuentes. Mujer de 72 años, dolor torácico agudo, un electro anormal, aunque no tuvo elevación de troponinas. Esta paciente la recuerdo muy bien, era una campesina, venía de la región de Guerrero. Prácticamente a la paciente ya le iban a mandar a su casa. Dijeron, bueno, por no dejar, pídanle una angiotomografía de arterias coronarias, ¿no? Y bueno, la lesión era una lesión prácticamente suboclusiva, tanto en la DEA proximal como una lesión ostial. Esta paciente incluso pues ya tenía alteraciones de la movilidad, como se puede ver también aquí en el mapa polar, y bueno, este paciente entró a plastía. ¿Okay? Y como ven, incluso el método, lo que quiero traer aquí a colación en cuanto a la dosis de radiación es que incluso en un protocolo retrospectivo en donde tenemos información del ciclo cardíaco, la dosis de radiación con los nuevos equipos también puede ser verdaderamente baja. En este caso fue de 1.4 milisieverts, un protocolo retrospectivo con el tomógrafo de amplio volumen de cobertura del instituto. Este es justamente la angioplastia de esta paciente, bueno, el cateterismo, y bueno, se le hizo la plastía y bueno, fue tratada. Otro caso, mujer de 33 años, se presenta en una sala de urgencias con dolor típico, factores de riesgo positivos, 33 años. Se le hizo resonancia porque se pensaba que esta paciente tenía miocarditis. Lo que llamó la atención de esta imagen, de este estudio, es que en la secuencia de edema existía incremento en la intensidad de señal de localización subendocárdica y en el RAL tardio tenía esta pequeña lesión. Fue leído como miocarditis, aunque realmente la distribución de esto era típicamente vascular. Entonces se sugirió como un segundo método que se hiciera tomografía.
Esta es la tomografía que realizamos en el instituto. Esencialmente son coronarias normales, a excepción de este pequeño segmento en la rama del margen obtuso, que traigo aquí a colación y que en el reformateo, en el plano curviplanar, pues se identifica también una lesión de tipo significativo. Las urgencias cardíacas no aterosclerosas pues incluyen verdaderamente una gran cantidad de entidades que vamos a también ver a continuación. Empecemos con este caso, estoy seguro que el día de ayer ya también lo vieron. Una paciente con dolor torácico agudo, mujer, esto después de un estrés emocional importante. Las arterias coronarias fueron completamente normales, aún así se le hizo el MIBI mostró en el estudio gatillado una balonización apical. Entonces, coros normales con balonización apical, se le hizo un seguimiento, esto fue catalogado obviamente como una miocardiopatía por estrés, un Takotsubo. Recuerden que la fisiopatología en este caso que se considera es una toxicidad directa por la importante descarga de catecolaminas que tienen los pacientes y que eventualmente pues tiene una recuperación a lo largo del tiempo. Otro caso, hombre de 28 años que se presenta con hemoptisis, dolor torácico. Francamente la placa de tórax era normal a su ingreso, le hacen una tomografía, este paciente está en edema pulmonar, tiene crazy paving, una distribución más o menos en parches, aunque ciertamente central, y le pidieron una angio-TC de arterias coronarias porque tenía, recuérdenme la edad, era muy joven, pero sí tenía elevación enzimática, y en la angio-TC coronarias tenía justamente esta lesión obstructiva total a nivel de la DA proximal, un trombo. Vean cómo tiene un remodelado vascular francamente positivo, este segmento del tronco a nivel del cuerpo y la bifurcación, y pues de hecho se infartó el paciente. Le hicimos una imagen de realce tardío a este paciente por tomografía computada y tiene incluso obstrucción microvascular, ¿no? Algo que no es muy habitual encontrar por tomografía computada. Pues obviamente entró directo de cateterismo, este paciente ni siquiera regresó a urgencias, de la tomografía pasó directamente a cate, y bueno, se documentó la obstrucción, se hizo la extracción del coágulo. Este paciente es bien interesante porque al quinto día, en la unidad coronaria, además presentó una hemiparesia corporal derecha con este infarto, y le volvieron a solicitar una tomografía computada, ahora del polígono vascular, identificamos un pequeñísimo defecto a nivel de la arteria basilar, cerca de su tope. Y bueno, finalmente este paciente tuvo antifosfolípido catastrófico. Entonces son causas no aterosclerosas de dolor torácico en pacientes que tienen bajo riesgo coronario. Otro caso, una mujer joven con una zona de estenosis larga a nivel de la coronaria derecha en su tercio medio. Entonces, como ustedes ven, tiene una excelente correlación la imagen del curviplano con la imagen volumétrica. Los ejes cortos, la lesión es excéntrica en forma decreciente, hipodensa, que genera una lesión significativa. Me imagino que ya tienen ustedes el diagnóstico también en la cabeza. Esta paciente también cursó con una alteración de la movilidad, estaba infartada, y esto fue una disección espontánea. De hecho, este es más o menos el perfil clínico en el que se presenta este tipo de alteraciones. Este paciente no le hicieron tratamiento. Este es el estudio inicial con el cateterismo, decidieron no tratarla en cateterismo, y en el seguimiento se hizo vía tomográfica, es completamente normal la arteria coronaria. ¿Okay? Entonces, nuevamente, perfiles de riesgo ciertamente bajos, con isquemias de origen no ateroscleroso. Hombre médico de 41 años, dolor torácico agudo, lo habían hecho un recambio valvular tiempo atrás. Dijeron, bueno, el factor de riesgo principal que tiene ese paciente es ser médico, vaya directo a cateterismo, no dice que falle. Le hacen el cateterismo y dijeron, pues no tiene nada, ¿no? Las coronarias están padrísimas. Como que dijeron, pero es que el dolor parece anginoso. Entonces hicieron una medicina nuclear, en la medicina nuclear se demostró isquemia y dijeron, pues no sé qué es lo que está pasando aquí, pídanle una tomografía a ver qué sale. Y lo que ocurrió es que la válvula mecánica de este paciente le estaba obstruyendo el ostium del tronco principal. ¿Okay? Entonces, nuevamente, origen no ateroscleroso de isquemia. Y en este paciente en particular, pues lo que ocurrió es que repitieron el cateterismo, retiraron un poquito el catéter y la inyección, en lugar de haberla hecho a nivel del tronco, la hicieron justamente a nivel de su ostium. Entonces ya se identificó la estenosis, el paciente le colocaron un stent, fue al control tomográfico para evaluar que ese stent esté bien y afortunadamente el paciente ya no ha vuelto a tener dolor. Otro médico, ¿no? 30 años, dolor torácico, muerte cardíaca resucitada, ¿no? Entonces llega a urgencias, ¿no? Pues acaba de caer muerto el doctor, lo resucitaron en su clínica, pues ¿qué le pasó? No, pues no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular este sujeto. Entonces lo mandan a tomografía y en este caso la obstrucción es más bien de origen tumoral. Esto fue un fibroma gigante a nivel de la pared anterior que literalmente estenosó, comprimió a la descendente anterior.
¿Ok? Y finalmente el último caso que les traigo de dolor torácico de origen no ateroscleroso, 28 años, dolor torácico agudo, coros completamente normales. En ese entonces en el instituto hacíamos protocolos de realce tardío por vía tomográfica, tiene un realce intramiocárdico y otro hacia la región subepicárdica. Este paciente acabó teniendo miocarditis, diagnosticado por tomografía. ¿Okay? Entonces, también hay algunas complicaciones que se pueden presentar después de un infarto agudo al miocardio, como puede ser una CIB, o esto que sí es verdaderamente muy riesgoso, ¿no? Esto es un pseudoaneurisma, entonces el paciente tuvo un infarto, tuvo una perforación cardíaca, fue contenida por el pericardio, y lo que es relativamente característico es la morfología, a diferencia de un aneurisma, que tienen los pseudoaneurismas o la presencia de un cuello. ¿Hecho? Finalmente, la última parte es un par de diapositivas sobre la obstrucción de tractos de salida, entrada, valvulopatía y cortocircuitos, aunque aquí generalmente la presentación es por disnea, ¿no? Entonces traigo un par de ejemplos. Insuficiencia mitral aguda. Esto también es una presentación que desafortunadamente todavía se ve en las áreas de urgencias. Paciente que tuvo una endocarditis con una perforación de la válvula mitral, aunque realmente la presentación no necesariamente en este caso fue dolor torácico. Insuficiencia aórtica aguda, de la cual nos platicarán la gente que vaya a hablar de la aorta, en este caso secundaria una dilatación neurismática que dilató el anillo. Y pues endocarditis, no creo que valga la pena esta parte. Un angiosarcoma, en algunas ocasiones hacen obstrucción del tracto de salida, en este caso más bien un mixoma y el angiosarcoma de este lado. No va a tocar esa parte porque la presentación no es dolor torácico. En conclusiones, el dolor torácico agudo es una causa frecuente de atención en las salas de urgencias. Su diagnóstico diferencial es verdaderamente amplio, incluye los 3 lechos vasculares, únicamente les he platicado yo de la parte cardíaca. La estratificación de riesgo es verdaderamente indispensable. Si el paciente cae dentro de la estratificación de riesgo en un riesgo alto, ni se les ocurra, por favor, recomendar que se vaya a hacer un doble descarte o un triple descarte. Ese paciente tiene que pasar directamente a cateterismo. Okay, eso fue platicado el día de ayer por el doctor Luis Rodríguez, creo que de una forma muy puntual y muy precisa. ¿Okay? Entonces, este tipo de protocolos únicamente deben de ser realizados si obviamente se tiene el personal entrenado en el área de imagen y si el paciente además cumple el perfil de riesgo que les he platicado en esta charla. Y bueno, finalmente la tomografía computada es verdaderamente útil, permite excluir, confirmar y distinguir entre las diferentes lesiones de estos lechos vasculares. Muchas gracias por su atención.